Presentamos 24 horas al día. La revisión de las noticias en 24 horas al día, con 25 grados en la capital Monse y una jornada con muchas noticias, malas noticias desde el ámbito escolar. Así es, porque rociaron con benzina y prendieron fuego a la inspectoría. Se trata de un nuevo incidente, esta vez ocurre en el Liceo Lastarria de la comuna de Providencia, donde un profesor resultó con quemaduras al intentar controlar esta emergencia. Fabián Collado con el reporte, una mañana muy agitada allá en la comuna de Providencia. Fabián, conectamos contigo. Sí, ¿qué tal, Monse Andrés? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y que en estos instantes así permanece el Liceo José Victorino Lastarria, con sus puertas cerradas, además con equipos municipales y también del establecimiento al interior, viendo lo que ocurrió, los vestigios de este hecho de violencia que quizás es uno de los más complejos que ha tenido que enfrentar este emblemático liceo de la región metropolitana, hechos de violencia que comenzaron cerca de las 9:30 de la mañana, en el recreo. Ahí es cuando se acerca un grupo de sujetos, los cuales estaban encapuchados y también con el uniforme del Liceo José Victorino Lastarrias hasta el centro de la cancha que está al interior. Basura encendieron, le lanzaron bombas a molotov, una columna de humo importante es la que comenzó a salir. Y luego de eso se fueron hasta la inspectoría que está ubicada en el primer nivel. Es en ese punto donde, según los registros de teléfonos celulares de los propios estudiantes, quedó en evidencia cómo estos sujetos rociaron benzina en el piso de la inspectoría y luego encienden, provocando una llama importante, destruyendo prácticamente toda esta oficina. Una columna de humo importante se vio, pero proveniente de la basura que les habíamos comentado originalmente. Incluso ahí es cuando esta columna es captada por algunos transeúntes, también por algunos automovilistas que iban circulando por Providencia en dirección hacia el oriente. Carabineros también se percató de aquello. ¿Por qué? Porque la 19ª Comisaría de Providencia está a 100 metros aproximadamente de este lugar. Por lo mismo es que la policía uniformada llegó para poder a saber lo que sucedía y también evacuar a la gran cantidad de estudiantes, enseñanza básica y enseñanza media que está habitualmente en las jornadas estudiantiles en este recinto. También se llamó a bomberos para poder controlar este siniestro. Más de 3 compañías arribaron al lugar del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que estuvieron desplegados fundamentalmente en poder controlar las llamas que estaban destruyendo completamente esta inspectoría. Y ahí es la situación compleja que también se genera en torno a este caso, debido a que había una conmoción importante. Algunos de los estudiantes decían que se demoraron un poco en poder evacuarlo. Afortunadamente no hay ninguno de ellos que esté herido, pero una profesora trata de controlar o ayudar a controlar las llamas. ¿De qué forma? Con los extintores. Y a raíz de esto es que sufre una lesión en la mano. Está descartado hasta el minuto que sean quemaduras, sino que es por una manipulación quizás agitada que habría sufrido esta lesión en la mano. Es una lesión leve, por lo mismo tuvo que ser derivada hasta un recinto asistencial. De todas maneras, varios de los apoderados, sobre todo de enseñanza básica, que tienen a sus niños acá, se fueron enterando por un familiar que está en la enseñanza media, por otros contactos, y esos fueron los primeros papás que llegaron para poder retirar a sus hijos. Y los niños eran los que estaban más afectados, producto de que pudieron observar en el recreo estos hechos violentos, estos hechos complejos que se gestaron durante esta mañana en el Liceo José Victorino Lastarrias, que luego de evacuar a todos los alumnos inmediatamente se dejó en especial concentración de inspectoría, que ahí es donde se estaba atacando el fuego por parte de los voluntarios de bomberos y obviamente carabineros, inmediatamente comenzando los peritajes investigativos. Una comunidad que está conmocionada. Vamos a revisar parte del ambiente justo cuando se origina este fuego, cuando lanzan estas bombas molotov al interior del recinto.
Sí, Fabián, durante la mañana tú lo reporteabas y también lo explicaba muy bien el alcalde Belolio, también Carabineros, si no es por el rápido actuar de Carabineros que está muy cerca, o sea, esto pudo haber terminado mucho peor, pero la explicación que entregaba el alcalde Belolio, el alcalde de Providencia, Fabián, y tú nos puedes explicar mejor, que normalmente la forma de operar de los grupos violentistas en el Lastarria, en la violencia que sucedía al interior del colegio, era desde el exterior hacia adentro de alguna forma. Muchos sujetos que entraban o con molotov o con benzina, desde el exterior hacia adentro del colegio. Aquí la particularidad, entre comillas, es que estas 3 personas, estos 3 jóvenes, alumnos del colegio, dijo el alcalde, estaban ya adentro, en el fondo. Ya estaban adentro con bidones, con todo el aparataje para provocar los destrozos y todo el daño que provocaron. Esa forma de operar es muy distinta a otras ocasiones, Fabián. Sí, de hecho están plenamente individualizados, o sea, ya al menos uno se sabe su nombre, se sabe su apellido. Producto de los registros que hay en manos de las autoridades, se sabe que los otros 2 también son estudiantes, pero se está buscando su individualización. Habitualmente, lo que decía el alcalde Belolio, cuando llegaban sujetos externos al recinto educacional y que terminaba todo esto en incidentes y que la normalidad, al menos, entre comillas, la normalidad de los desórdenes que se gestan en el Liceo José Victorino Lastarrias terminan repercutiendo en la avenida Providencia, terminan repercutiendo con basura y barricadas justo donde la avenida Providencia se separa de Nueva Providencia y la avenida Providencia acá en Miguel Claro. Esto no ocurrió así. ¿Por qué? Porque era una jornada absolutamente habitual. Pero ¿sabe qué? Esto es bastante similar a modo de operar de otros liceos emblemáticos. Y por eso, los primeros que el INBA, por ejemplo, no son sujetos externos, son sujetos de acá, fueron los estudiantes que nos dieron algunas declaraciones. Vamos a revisar aquellas y también, factor muy importante, los apoderados, los papás que se fueron enterando poco a poco lo que estaba ocurriendo y vieron a sus hijos, sobre todo de enseñanza básica, que fueron testigos directos de esto y que obviamente estaban mal producto de esto. Hubo fuego en 2 zonas, si no me equivoco, quemaron un basurero también y... No, una sala en un basurero. ¿La oficina de la inspectoría decía? Sí, la oficina de inspectoría creo que se quemó por lo que vi y también hubo mucho humo de extintor. Eran alumnos, sí, eso estamos seguros. Aquí en el Liceo Lastarria no se mete ningún encapuchado de afuera. Aquí son siempre 100% estudiantes. Estamos acostumbrados en verdad porque colegio emblemático sabemos que pasan este tipo de altercados. Esto igual no esperábamos, pero bueno, todo esto es por manifestaciones de los estudiantes, entonces al fin y al cabo igual tienen que poner una mano más dura porque está la básica al lado, fue justo la división entre la básica y entre el colegio, entonces es peligroso para los niños. Importante y valiente también el testimonio de algunos de estos alumnos. A ver, tú decías que hay uno identificado, al menos, que se trata de estudiantes del propio liceo. El tema aquí es finalmente qué pasa o qué ha pasado hasta el momento, al menos con el estudiante que se identificó. Hasta el minuto no ha sido notificado. Eso es lo que nos han dicho. Pero claramente se va a activar, en este caso, aula segura para buscar su expulsión inmediata. Eso es lo que nos dicen. Probablemente está individualizado. Esos antecedentes corren por carriles obviamente distintos. ¿En qué sentido? Está la investigación interna, el sostenedor, en este caso la Municipalidad de Providencia y su Dirección de Educación, y por otro el área legal, que en este caso el carril judicial que va por el lado de Carabineros para poder detenerlo eventualmente. Entonces, así es como se va a corroborar en un 100%. Dicen que ya está individualizado, pero obviamente tienen que realizar ciertos pasos a seguir para poder concretar también su detención, porque estamos hablando de delitos y ahí sería una expulsión inmediata. Al menos ya, así lo contempla la ley de aula segura. ¿Se sabe, Fabián, si salieron, es decir, tiran la bomba molotov desde el interior del colegio, por lo que entendemos, y ellos escaparon del colegio? ¿Lograron escapar por la puerta, saltaron la pandereta? Por la puerta del colegio. Lo que pasa es que en ese instante, cuando ocurre este incidente, inmediatamente se tratan de activar los protocolos.
Miguel, claro, está Carabineros acá a menos de 100 metros, o sea, uno puede ir caminando a la comisaría, y los mismos Carabineros se percatan, está a la vuelta acá solamente. Y hay unos registros que ustedes pueden observar que se ve esta columna de humo. Esa columna de humo no era por la inspectoría netamente tal, sino que esa columna de humo es por lo provoca la gran combustión por basura, que es habitual en cualquier tipo de incendio, que provoca una columna de humo importante en el patio, exactamente. Entonces, ahí es cuando se activan los protocolos de poder sacar a los niños rápidamente, o sea, y ahí es donde logran escapar. Pero acá donde iba a entrar y retroceder un poco en la historia, que quedamos pendientes con lo que tú habías comentado, Andrés. Exactamente, en el Internado Nacional Barros Arana, el modo de operar en algunos de los casos que habían ocurrido en los años anteriores, fue exactamente lo mismo, en el baño. ¿Qué es lo que pasa? Llegan durante la mañana estos estudiantes del Liceo José Victorino Lastarrias, claro, y llegan en sus mochilas sin ningún problema, pero habrían dejado todo en el baño. Ya. Para poder encapucharse, los acelerantes, absolutamente todo. Entonces, apenas comienza el primer recreo, se van derecho al baño, se caracterizan y salen con estos elementos. Además de eso, que ahí es donde hace alusión el alcalde Belolio. Había un lienzo que nosotros lo vimos no desplegado, estaba en un rincón, que el motivo de todo esto sería por la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Eso es lo que dice el alcalde Jaime Belolio. Entonces, pone este lienzo y de ahí es cuando ya incendian tanto en el patio como también en la inspectoría. Sí, y tú también recordarás, Fabián, que el alcalde durante la mañana también hizo un poco de historia. Dijo el año pasado, aquí también hay una discusión política, obvio, dijo el año pasado nosotros emitimos 3 emergencias, entre comillas, al Ministerio de Educación, por situaciones como esta, que intentaron entrar combos, dijo él, estos martillos grandes, destruyen todo prácticamente, también porque intentaron ingresar líquidos acelerantes, combustible, y él dijo, señaló y le pidió en su minuto al Ministerio de Educación que pudiesen revisar mochilas, que pudiesen poner detectores de metal, una discusión que está muy en boga por lo sucedido en Calama, de un tinte distinto, pero claro, es violencia entre los colegios de igual forma, y él señaló que ni siquiera el Ministerio de Educación, ni siquiera les contestaron a estos 3 petitorios el año pasado. Exactamente, y que van a reenviar ahora, recordemos que claro, el gobierno signo político más similar al del alcalde Belolio, y de hecho estaba con el respaldo del delegado presidencial metropolitano Germán Codina, van a reenviar todos los antecedentes que mantienen durante este año para poder activar lo más mínimo que haya ocurrido durante este primer mes. Ojo, otro punto importante también que le consultamos en este caso al delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina. Se pueden ver expuestos, por ejemplo, a estar insertos en este registro de vándalos que quiere instaurar el presidente Kast, absolutamente. Y fue tajante que sí, que acá de prosperar y que esté activo este registro de vándalos, deberían estar. Vamos a revisar parte de esas declaraciones, tanto del delegado, del alcalde, al igual que de Carabineros. Fueron 3 encapuchados que estaban adentro de nuestro colegio, fueron al baño, se encapucharon, tenían unos bidones azules con benzina. Como no pudieron salir, prendieron fuego primero a un basurero aquí en el patio a vista de todos los estudiantes y luego, al entrar acá a no poder salir, incendian esta oficina que está acá. Desplegaron un lienzo supuestamente relacionado con el Día del Joven Combatiente. Le vamos a decir, en Providencia no los vamos a dejar destruir la educación pública. Tenemos identificado a uno, nosotros por supuesto que vamos a aplicar aula segura para la expulsión inmediata, pero nos vamos a querellar penalmente porque esto es un delito. Esperamos que la justicia tome en esto las medidas más drásticas. Nosotros no queremos que el derecho de esos niños y niñas pequeños, que yo vi incluso algunos de ellos llorando a la salida de este establecimiento, producto de lo que sucedió, se vean mermados, que se vean limitados. Claro, Fabián. Bueno, por el lado investigativo, sí, Monse. No, aquí está todo un tema que resulta tan vigente, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que entraron esos bidones con líquido acelerante? Puede ser con benzina, con distintos líquidos acelerantes. ¿Cómo entraron eso al colegio? Quizás entrar botella es menos complejo, pero y quizás no lo entraron hoy día mismo. Pueden haberlo entrado ayer, haberlo escondido en algún lugar, como ha pasado también en otros establecimientos educacionales. Entonces, obviamente que el tema de la revisión de mochila, de los pórticos, cobra relevancia en este contexto exactamente, ¿no es cierto? Porque ¿cómo tú vas a descubrir o cómo vas a lograr inspeccionar
que efectivamente no se entren este tipo de cosas a los colegios. Es muy difícil el desafío que se pone además a todo el personal, a toda la gente que trabaja en la educación, inspectores, profesores, etcétera. No, y te cuento más, según lo que aseguran las autoridades, en este caso el alcalde, también el delegado, le habrían ingresado hoy en la mochila, al menos eso es el antecedente que tienen, adentro de la mochila. Es justamente lo que está en cuestionamiento, es justamente lo que está en el punto de la revisión de las mochilas. Le habrían ingresado las mochilas. Sabemos que hay, sobre todo en estudiantes de enseñanza media, ocupan mochilas con hartos litros, con capacidad de hartos litros, entonces quizás por ahí puede ir la investigación. Obviamente falta mucho, o sea, es un dato a corroborar de todas maneras. ¿Por qué? Porque aquí la investigación, Carabineros llegó rápidamente, o sea, fue instruido, el Ministerio Público instruyó rápido que el Laboratorio de Criminalística se hiciera cargo para poder encontrar todo tipo de evidencia, y sobre todo es un factor relevante en el sentido de que ya hay un individualizado. Entonces, por eso es que probablemente, ¿qué es lo que va a venir durante los próximos minutos? Se va a buscar a aquel joven del cual no se ha querido puntualizar si es que es adulto o no. ¿Y por qué hago la referencia? ¿Por qué? Porque obviamente de manera judicial es distinto. ¿Por qué? Porque obviamente se somete, como cualquier adulto, a la respectiva penalidad. Entonces, y ahí poder encontrar evidencia, por ejemplo, en aquel individualizado, en los dedos, los químicos, el acelerante. Porque eso no se va, obviamente, lavándose las manos 10 veces, 20 veces, no se va así como así. Entonces, esa va a ser la prueba, obviamente, fundamental, irrefutable, para poder eventualmente formalizar por estos hechos de violencia. Y otro punto, para poder ir cerrando nuestro despacho. Al menos durante esta jornada, que ya fueron suspendidas, mañana tampoco hay clases en el Liceo José Victorino Lastarria. Eso ya está confirmado por parte del alcalde Jaime Belolio. Durante este miércoles no va a haber clases, se está evaluando para el día jueves, obviamente a través de los canales oficiales, del liceo, de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Providencia, se va a comentar porque hay una comunidad conmocionada. Dicen los profesores, están conmocionados. ¿Por qué? Porque claramente es uno de los hechos más violentos que han ocurrido al interior de este emblemático liceo de la región metropolitana, acá en la comuna de Providencia, Monse Andrés. Sí, Fabián Collado, seguimos conectados con esta noticia, obviamente que va evolucionando minuto a minuto desde la comuna de Providencia, pero hay reacciones oficiales. Sí, porque de hecho ha reaccionado ya la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien anunció que su cartera va a impulsar un proyecto de ley que busque agravar las penas contra quienes resulten responsables de incidentes violentos al interior de los colegios. Este es un hecho gravísimo, no es cometido por estudiantes, sino que digamos lo que son, delincuentes. Nosotros, como Ministerio de Seguridad, estamos enviando un proyecto para agravar las penas respecto de cualquier hecho delictivo que se cometa al interior de un establecimiento educacional. ¿Para qué? Para que los que quieren realmente estudiar y trabajar en paz lo puedan hacer, porque es un derecho. Y sigue la preocupación en la comunidad escolar tras la riña entre estudiantes en las afueras del metro Monseñor Eizaguirre, esto en la comuna de Ñuñoa. El alcalde de esa comuna, Sebastián Sichel, condenó el hecho, vemos las imágenes. ¿Qué medidas se van a implementar tras esta violencia ocurrida en ese lugar? Pamela Araya, vamos contigo. Hola, muy buenas tardes. Sí, yo estoy acá en calle Irarrázaval, detrás mío está el metro Monseñor Eizaguirre y me voy a mover para ponerles en contexto dónde ocurrió esto. 4:30 de la tarde, en ese punto que están viendo ustedes, donde están los árboles, se congregó un grupo de estudiantes del Liceo 7. Era en el marco, según decía el alcalde, el Día del Joven Combatiente, donde hubo diversas manifestaciones. Esta era una protesta que incluso llevó a que algunos estudiantes se cortaran el tránsito, y fue en ese minuto en que todo se complicó. Según lo que se señala, un grupo de estudiantes habría estado agrediendo a una alumna, su amigo intervino y fue ahí cuando otro joven, otro estudiante, sacó un cuchillo, un arma blanca y lo hirió en la mano. Rápidamente se le prestó ayuda a este joven herido en su mano, se lo llevaron a la enfermería del colegio, que está a 2 cuadras de acá, el Liceo 7, mientras el agresor se subió a un bus del transporte público. ¿Qué pasó? Una vecina llamó rápidamente al número de seguridad municipal, y cuando
Este estudiante se baja, ahí es retenido por seguridad municipal, por carabineros, fueron ambos llevados a la comisaría, eso sí, para poder constatar los hechos. Durante esta jornada, este alumno que tenía este cuchillo fue formalizado también a propósito de este hecho. Bueno, nosotros durante la mañana, y bueno, más adelante le voy a estar hablando respecto de la reunión del alcalde, pero primero me gustaría que escucháramos lo que pudimos conversar con algunos apoderados del Liceo 7 de aquí de Ñuñoa respecto de este hecho específico. Ahora bien, un punto, ellos decían que el colegio al menos adentro no tenía ningún problema, pero claro que les preocupó que ocurriera un hecho como este tan cerca del establecimiento con estudiantes de ese liceo. Escuchemos a los apoderados. Las frustraciones no están manejadas, entonces es difícil meterse en la cabeza de un niño de tercero o cuarto medio, que es el caso de lo que pasó. O sea, no puede ser, y no debiese ser, porque con todo lo que está pasando a nivel nacional, muy peligroso. E incluso en este colegio ya como que no confío mucho. Sí, mucha inseguridad, demasiada. Hay mucha violencia entre los niños. Bueno, había un papá que decía en el colegio no confío mucho, pero era a propósito de hechos que han ocurrido anteriormente, cuando en algún minuto hubo tomas y otras situaciones complejas. Pero ustedes lo decían, se manifestó el alcalde Sebastián Sichel y lo hizo después de una reunión que tuvo en la municipalidad con los encargados educacionales del municipio y también la directora del colegio. Lo cierto, y también estuvo Carabineros en esa reunión, lo cierto es que ahí el alcalde habló de varios temas. Primero decía que desde hace bastante tiempo ellos habían erradicado la violencia al interior de los colegios y liceos que dependen de la comuna a propósito de medidas que han tomado, como la aplicación de aula segura, permitir que entren carabineros al interior de los colegios, instalaron cámaras en los pórticos, en los ingresos de cada uno de estos establecimientos y tienen inspectores que están dedicados 100% a lo que tiene que ver con los escolares. Eso por un lado. Pero claro, dice que ahora lo complejo es hacerse cargo de lo que ocurre afuera, haciendo hincapié es que esto no fue dentro del colegio, sino que afuera. Y por eso, a propósito del debate que se ha abierto también respecto de los pórticos de seguridad o incluso el proyecto que busca revisar mochilas, bueno, el alcalde decía que si es necesario hay que tomar todas las medidas de seguridad para resguardar la integridad de los estudiantes. Escuchemos a la autoridad comunal. Que va a ser investigado, pero sancionado con las sanciones más drásticas que nos permite el sistema. El colegio quien tiene que investigar, pero espero que esto termine en la expulsión del estudiante, obviamente, lo antes posible. Y que vamos a seguir tomando todas las medidas necesarias para evitar los hechos de violencia en los colegios, sea cámaras de identificación al ingreso, sea el día de mañana detectores de metales. Vamos a trepidar en recursos para mejorar la seguridad. Cada uno definirá la estrategia más efectiva según el recinto educacional que tenga, pero algunos tendrán que poner pórtico, otros revisar mochila, otros permitir el acceso a carabineros, otros poner seguridad. Si queremos lugares y espacios seguros, tenemos que aplicar los protocolos de seguridad necesarios. Bien, es la opinión del alcalde entonces, y ya lo decía, entre las medidas, aunque claro, eso tiene que ser analizado también por la comunidad, por las autoridades del colegio y la Dirección de Educación Municipal, lo que se espera, dice, es la expulsión del estudiante de este colegio, del Liceo 7, emblemático, aquí estudian niños de adolescentes, más bien de primero a cuarto medio, y ayer se vivió esta situación bien compleja que además interrumpió el tránsito y hizo que también el metro en algún minuto se viera afectado, solo por algunos minutos, eso sí. Pamela Araya, desde la comuna de Ñuñoa, muchas gracias, muy buenas tardes. Y en el mismo tema, frente a estos hechos de violencia que han ocurrido en distintos contextos o establecimientos educacionales, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, anunció que tendrá conversaciones con el gobierno para conocer sus planes de acción frente a estos hechos, con el fin de realizar un trabajo en conjunto para garantizar la seguridad de los estudiantes. Escuchemos. Cuando se toman medidas de mediano y largo plazo, la posibilidad de mejorar las condiciones de la política educativa puede mejorar. Las medidas de seguridad son importantes, deben adoptarse en periodos de urgencia, pero estas por sí solas no satisfacen la necesidad que tiene el Estado de Chile de poder generar convivencia educativa que cuide a los niños que van a los establecimientos educacionales. Hay que tener en cuenta que 2 de cada 10 adolescentes manifiestan temor de ir al colegio. Esto va acompañado con una escalada de violencia que se da en las familias y en la comunidad. Por lo tanto, vamos a tener unas conversaciones con el gobierno para ver cuál es la estrategia que tienen y acompañar esos procesos que en primer lugar tienen que ir
a garantizar la seguridad de los estudiantes y, en segundo lugar, generar una estrategia que sea consistente con el derecho a la integridad personal que tienen los estudiantes en todos los establecimientos del país. Ahora. Y nos vamos al norte del país con el caso que ha conmocionado a toda la nación. Reveladores detalles de la planificación del mortal ataque en un colegio en Calama se han conocido durante la formalización de cargos contra Hernán Meneses Leal, el alumno de 18 años que apuñaló y mató a un inspector y dejó a 2 heridos graves. Ivania Chavarría con los detalles desde la región de Antofagasta, desde Calama. Ivania, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, una audiencia de formalización que comenzó pasado este mediodía aquí en el Juzgado de Garantía de Calama y en donde el imputado se encontraba conectado vía telemática desde el recinto penal de la ciudad de Antofagasta. Recordemos que él fue trasladado hasta ese punto por motivos de seguridad. Pero tú lo decías, se han entregado detalles, la verdad es que escabrosos, de lo que fue este ataque. Un ataque que, como sabemos, ocurre el pasado 27 de marzo, pero que estaba absolutamente planificado. Y es que en la audiencia se entregan detalles como, por ejemplo, y se confirma la existencia de este cuaderno, el cual fue encontrado al interior del domicilio de este sujeto y el cual tenía todo absolutamente detallado de cómo iba a ser este ataque. Para comenzar, por ejemplo, tenía una fecha límite para poder realizarlo, era el 15 de mayo. Además, toda esta planificación incluso tenía un título, el cual estaba en latín. Esta inscripción que era 10 irares, lo que significa en español Día de Furia. Se entregaron antecedentes también como que, por ejemplo, el motivo para realizar este ataque, el odio, el capitalismo y la misantropía. Otro punto importante, otra motivación era ser el primero en cometer un tipo de hecho de estas características en todo el país. Él quería reconocimiento nacional. Un sujeto que, como sabemos entonces, y ya lo hemos contado, ingresa al establecimiento a eso de las 10 de la mañana, ingresa con un pase y antes de ir a la sala se va de forma, primero al baño, allí se habría preparado para cometer este ataque y cuando a eso de las 10:40 aproximadamente sale y con quienes se encuentra en la puerta del baño las 2 inspectoras que estaban allí precisamente esperando para ver por qué él se demoraba tanto en ese lugar. Gas pimienta primero utiliza para tratar de reducirlas y posteriormente las ataca, como ya sabemos, con armas cortopunzantes. Luego de esto comienza entonces el ataque hacia los otros estudiantes. Sabemos estudiantes de 15 años de segundo medio que se encontraban en el establecimiento educacional, pero ellos no eran el blanco, sino más bien ¿quiénes eran? Estudiantes de enseñanza básica. ¿Por qué? Porque eran un blanco mucho más fácil. Todos estos antecedentes fueron entregados durante esta jornada. Recordar además que a él se le está formalizando por un homicidio calificado consumado con premeditación y alevosía, además de 4 homicidios calificados frustrados y otros 2 delitos. Uno por porte y tenencia de armas y otro por porte y tenencia de explosivos. Son detalles que se han ido entregando durante estas jornadas. A la prensa se le permitió entrar de forma inicial básicamente para escuchar estos detalles de formalización. Ya a esta hora nos encontramos afuera del Tribunal de Garantía porque se está discutiendo básicamente la inimputabilidad o imputabilidad de este sujeto. Un chico estudiante de cuarto medio y que entre sus antecedentes, por ejemplo, tenía repitencia en octavo básico y repitencia en cuarto medio, es decir, el año pasado él había quedado repitiendo. Un chico que además tenía un apoyo psicosocial al interior del establecimiento y efectivamente, por ejemplo, esos fueron antecedentes que también se solicitaron al mismo colegio. ¿En qué consistía en este apoyo? Y también se solicitó, por ejemplo, un informe de salud mental al Servicio de Salud de Antofagasta. Pero los invito a escuchar parte del ambiente de lo que fue esta formalización de cargos en voz del fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña. El imputado comenzó a trabajar en su plan de ataque, dejándolo todo consignado en un cuaderno que mantenía en el interior de su habitación. Al analizar este cuaderno se pudo determinar que la programación de este plan, en primer lugar, el día que se ejecutaría este hecho, lo denominó en latín, dies irae, que significa día de ira. El motivo, odio, capitalismo, misantropía. Esto último significa rechazo y desprecio hacia la especie humana. Esto se refiere al número de víctimas, estimado 1 a 4, idílico 8. Más impacto a nivel nacional, sin precedentes hasta la fecha de hoy. No pretendo sobrevivir, pros de sobrevivir, o sea, ventaja de sobrevivir, presenciar impacto más fama. Contras, arresto, cadena perpetua, vergüenza.
Sí, Ivania, para ir entendiendo un poco, claro, leyendo... Escuchamos... Sí, leyendo esos cuadernos, escuchando lo que dice la Fiscalía, Ivania, uno, claro, va entendiendo qué pasaba por la cabeza de este sujeto de 18 años. Pero en el fondo, él había tenido en los años anteriores, más allá de las dos repitencias que tú mencionabas, el apoyo psicosocial que tenía en el colegio, había tenido situaciones de violencia. No era una respuesta a esto contra algo sucedido en el colegio, sino más bien, como dice el cuento, contra la especie humana, más que algo sucedido en una situación de bullying o algo puntual en el colegio. Efectivamente, por lo menos los antecedentes que manejamos, él más bien es un sujeto, no era disruptivo en el establecimiento, era más bien una persona retraída, tranquila, faltaba mucho a clases, por ejemplo, no solía juntarse mucho con sus compañeros, de ahí que tal vez no haya tenido mayores conflictos con su mismo grupo, tal vez del establecimiento o del mismo curso, pero por lo que da a entender todo esto, obviamente era una situación no hacia sus compañeros, sino, como dices tú, básicamente hacia la especie humana. Por ejemplo, según los antecedentes que nosotros manejamos, él todavía no declara formalmente, pero más bien le habría dicho a la Policía de Investigaciones que él quería liberar a estos niños del abandono. Pero es importante porque yo decía, las inspectoras y los estudiantes de segundo medio no eran su blanco, eran estudiantes de enseñanza básica. Y lo más preocupante es que eran estudiantes de primero básico, porque era un blanco fácil. Había escogido el establecimiento porque obviamente él tiene conocimiento de este lugar, sabía tal vez dónde esconderse, cómo actuar, por ejemplo, los horarios tal vez en que los niños salen a recreo, están en el patio, y eso es parte también de lo que se está, por supuesto, revisando. A ver, respecto a las armas, entre todas estas armas que se le encontraron, tenían siglas o tenían escritos de 4 atentados anteriores en el extranjero. Por lo tanto, él incluso se había inspirado en este tipo de situaciones para cometer este hecho inédito, por supuesto, a nivel de país, y precisamente como él quería ser el primero en Chile en realizar una situación como esta y generar entonces un reconocimiento nacional. Tenemos también, los invito a escuchar otra parte también del audio respecto a quiénes eran los blancos también de este brutal ataque. El objetivo de ataque eran los niños de primero básico y además quien se cruce, entre comillas, toda vez que en el cuaderno decía que los niños más pequeños eran un blanco fácil para maximizar bajas y que ellos eran, entre comillas, puros. Esto se va a calificar, en primer lugar, como delitos siguientes. 1. Un homicidio calificado consumado, con modalidad de alevosía y premeditación. En segundo lugar, 4 homicidios calificados frustrados, con modalidad de premeditación conocida y alevosía. Realmente cada información nueva que vamos escuchando, Ivania, yo creo que nos va horrorizando cada vez más. Imagínense ya la horrorosa muerte de una inspectora, y su objetivo era llegar a los niños de primero básico. Es decir, él iba a salir del baño rumbo a donde estaban los niños de primero básico, que no sé si no estoy claro no si es que a esa hora estaban en recreo, porque muchas veces hay recreos diferenciados. Él estaba en hora de clase. Pero, ¿se sabe algo del contexto familiar de este homicidio? Mira, los antecedentes que hay hasta el momento es que él vive con su mamá acá en la ciudad de Calama. Sus padres están separados, su padre vive en Vallenar. Los antecedentes que manejamos también es que por lo menos unos 2 o 3 días antes el colegio había citado a la madre de este sujeto, de este joven, para conversar con ella básicamente. ¿Quién le había citado? La dupla psicosocial. Él estaba con apoyo de una dupla psicosocial, le habían llamado para conversar, pero lamentablemente esta reunión no tuvo mayores efectos, puesto que según los antecedentes que manejamos, la madre se habría descompensado cuando estaban en plena reunión y se tuvo que retirar del establecimiento. Pero yo quiero mencionar algo importante, Monse, porque cuando fue el control de detención, la magistrada solicitó un informe al servicio médico legal, al servicio de salud. Y este informe ya llegó. ¿Qué es lo que dice? El diagnóstico de salud mental, y lo leo textual: ideación suicida, trastorno de personalidad narcisista, rasgo de personalidad paranoide y antisociales. No tiene tratamientos psiquiátricos. Pese a todo esto, según todos estos antecedentes, el joven es inimputable. El informe, yo decía, fue solicitado al Servicio de Salud de Antofagasta, y es claro en mencionar que él no presenta alteración del curso normal del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto
entonces que él estaba en absoluta conciencia de lo que estaba realizando, en absoluta conciencia de lo que estaba planificando y, como ya sabemos, con varios meses de anterioridad. Sí, es decir, sería imputable. Sí, pues, no es inimputable, claro, sí, es imputable. Sí. Doble organización, es imputable para que nos no quede es más inimputable. Claro, exactamente. Y se cruza con la información. Absolutamente. Estos antecedentes del ámbito psiquiátrico, psicológico, también se cruza, Ivania, lo conversamos ayer, con que en Calama, por ejemplo, en el aparato público no hay psiquiatras infantos juveniles. O sea, no existen especialistas que puedan atender. En el caso, por ejemplo, que los profesores levanten las alertas de situaciones como esta, comportamientos extraños, ¿esa alerta a quién llega? Si no hay especialistas en Calama. Hay una situación, claro, que va mucho más allá y puede ayudar el hecho de poner a leer, de poner torniquete o poner lo que quieran, detectores de metales o revisar la mochila. Puede ayudar. Pero hay una situación, Ivania, y tú lo has reportado bien, que es mucho más de fondo que para buscar un camino de solución a este tipo de temas. Pero igual es importante, y en beneficio también de la comunidad escolar, este era un niño que tenía apoyo psicosocial. Y ahí uno se enfrenta, claro, a una realidad que les pasa a muchos profesores y psicólogos de colegio que detectan que hay un niño con problemas, pero la posibilidad, finalmente, de una intervención real es muy difícil. Imposible. Es muy difícil, entonces, porque aquí, por ejemplo, no recibía tratamiento psiquiátrico, quizás. Porque no hay especialistas. Entonces, claro, porque también las comunidades escolares hacen lo que pueden. Y al parecer, en este caso, ya habían detectado que este alumno tenía problemas. Sí, efectivamente, él estaba hace ya varios años con este apoyo psicosocial, pero como ustedes lo mencionan, tal vez es una primera ayuda, tal vez es una contención del momento, pero claro, él no tenía... lamentablemente, la forma de acceder, por ejemplo, a un psiquiatra aquí en Calama. Aquí no existe un profesional, un psiquiatra infanto-juvenil que pueda atender las problemáticas que hoy día tienen, por supuesto, muchos jóvenes. Por ejemplo, si hubiese estado en tratamiento, ¿dónde? Tal vez en Antofagasta, y en Antofagasta también los profesionales de esta área son bastante escasos, entonces de ahí es el conflicto. Claro, como ustedes decían, tal vez los profesionales de los mismos establecimientos intentan ayudar, pero obviamente no eso es lo ideal, no logran tal vez llegar al fondo de la situación y, por supuesto, evitar y prever algo como esto. Ivana Echeverría, muchas gracias por el trabajo desde la región de Antofagasta, de la ciudad de Calama. Seguimos muy atentos. Muy buenas tardes. Bueno, y se van sumando las tristes noticias que tienen que ver con violencia y jóvenes escolares, ¿no? Porque hoy día fue formalizado un estudiante de 15 años que fue detenido tras ser sorprendido portando un arma de fuego, esto en las inmediaciones de su colegio en Curicó. En la audiencia se estableció que el adolescente, quien cursa primero medio en el Colegio Polivalente Japón de esa ciudad, portaba en su cintura una pistola que estaba inscrita a nombre de su abuela, la cual contaba con munición apta para percutar. Sin embargo, no ingresó al colegio y tampoco amenazó ni disparó el arma. Tras la formalización, el tribunal dictaminó que el imputado por porte ilegal de arma de fuego y munición tiene que cumplir un programa especializado del circuito de Mejor Niñez. Lo único que puedo decir es que él está en tratamiento médico, no desde ahora recién, sino desde el año 2024. Tiene autismo, el cual no fue detectado en su momento por el sistema, por eso me refería a lo del sistema. Y no... ¿Salud que alguien no detectó en su tiempo? ¿A eso se refiere? Sí. Este joven no tiene ninguna otra causa en el sistema penal, el primer acercamiento, como dije en la audiencia, por lo tanto solamente se decretó una medida cautelar, que era el artículo 155 letra B, sujeción a institución, a vigilancia de institución. La idea es que este joven esté acompañado por los profesionales del área, que pueden ser psicólogo, asistente social, para que de alguna manera lo orienten en su conducta. El presidente José Antonio Kast justificó la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, apelando a deficiencias técnicas y falta de confianza. Recordemos, una mujer que está siguiendo un tratamiento oncológico. ¿Qué antecedentes se saben sobre estos problemas en el área? Ignacia Jiménez, vamos contigo al Palacio de la Moneda. Nacha. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo dijo en la mañana en una entrevista con Archie, donde entregó detalles finalmente de esta definición tomada del Ministerio de la Mujer, que sabemos ha causado un revuelo de críticas durante las últimas horas, cuestionamientos desde el oficialismo y desde la oposición por la desvinculación de quien es hoy, ahora ya, la exdirectora de Cernamec, Priscila Carrasco, una directora que estaba trabajando desde el gobierno anterior en esas funciones, en un
un cargo elegido por alta dirección pública y que actualmente estaba enfrentando un tratamiento de cáncer. Y eso es lo que termina finalmente generando este reproche desde el oficialismo, les decía yo, y desde la oposición a la desvinculación que se realiza ayer por parte del Ministerio de la Mujer. Críticas que han venido incluso, por ejemplo, de la actual presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, como también una serie de otras parlamentarias de la actual oposición. ¿Qué explicó el presidente de la República esta mañana? Que esto se debe a una pérdida de confianza, problemas de gestión y sobre todo a un análisis realizado al interior del Ministerio de la Mujer que tiene que ver con esta auditoría interna que se ordenó al interior de todos los ministerios y sobre todo un déficit fiscal encontrado en el marco de esta auditoría con dineros que corresponderían bajo la administración del CERNAMEJ. Pasemos a revisar la explicación del presidente de la República dada esta mañana. Hay una situación humana compleja, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico, pero tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. Y en este caso, la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la CERNAMEJ, como es Prodemo, como es en general el Ministerio de la Mujer. Y hemos ido encontrando situaciones complejas y que justifican que uno tenga que priorizar el bien de todos los chilenos. Ahí las explicaciones del presidente por esta situación. De hecho, durante esta mañana iba a haber una aclaración por parte de la propia ministra de la Mujer, pero dado que el presidente dio las explicaciones correspondientes en esta entrevista, se terminó por no hacer una declaración de la propia titular de la cartera. Monse Andrés, no el único tema abordado en la entrevista de Archie esta mañana del presidente de la República. De hecho, abordó finalmente lo que ha sido los hitos de estas primeras 3 semanas de gobierno. Aseguró que se va a bajar el sueldo, que está analizando cómo realizarlo. También reconoció que hubo un error, por ejemplo, cuando se habló de estado en quiebra en el marco del alza de los combustibles y también se refirió a lo que ya había anunciado durante el fin de semana el ministro de las Express, cambios en cómo va a funcionar el estado de excepción en la llamada macro zona sur. Una serie de temas abordados esta jornada que también apuntaron a lo que está ocurriendo en el Ministerio de Seguridad y en particular a lo que ha sido la definición de mantener el presupuesto total de ese ministerio, no caer en esa rebaja del 3%, una definición que toma él ayer bien temprano en la mañana con el ministro de Hacienda y que después es comunicada por la propia ministra de Seguridad, y también abordó lo que tiene que ver con la desvinculación de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, que sabemos la propia ministra aseguró esto se realizó por definición de la Policía de Investigaciones. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Confirmó lo señalado por la propia ministra de Seguridad y respaldó finalmente la versión de la titular de esa cartera. Revisémoslo. Ya, dentro de esas declaraciones está también lo que tiene que ver con lo que va a venir en las próximas semanas en torno a, por ejemplo, el plan de migraciones, que sabemos es algo que ha sido anunciado por parte del gobierno y que tiene que ver con expulsiones. Dijo que hasta el día de hoy no se ha hecho ninguna expulsión de un migrante en situación irregular, pero que eso va a ocurrir y que va a partir con aquellos decretos que ya están pendientes para realizarse. Incluso dijo que se va a iniciar con los que tengan antecedentes penales. Revisemos esa explicación. Por el gobierno, ninguno hasta ahora, pero dentro de los próximos meses ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión de migrantes y estamos analizando el cómo hacerlo. Esto no solamente va a llevar expulsiones, sino que también le puedo casi asegurar que van a haber muchas personas que van a salir voluntariamente del país.
Claro, puso ahí también el foco en algo que ha dicho él incluso cuando fue a la frontera norte, que cree que podría haber también una salida de forma voluntaria de ciertos extranjeros que estén en situación irregular en nuestro país. Yo les decía que es una entrevista que comenzó bien temprano ayer, hoy día en la mañana acá en el Palacio de la Moneda, eso de las 8, duró cerca de 1 hora y se abordaron también otros temas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con posibles nuevas ayudas producto del alza de los combustibles. Sabemos que ha venido solicitudes de distintos sectores políticos y que de hecho dijo hay algunas que se están analizando, por ejemplo las que vayan en beneficio del gremio de los pescadores y también los que tengan que ver con la calefacción en el invierno, lo que podría ser en torno a anuncios respecto a la alza del gas. Revisemos lo que explicó el presidente. Legislativa del aumento de los combustibles, del precio de los combustibles, se acogieron varios planteamientos de parlamentarios. Nosotros estamos estudiando y conversando con distintos actores y vamos a seguir estudiando algunas medidas que pueden ir hacia el tema de la calefacción. Hay planteamientos que se han realizado desde el sector de la pesca artesanal. Vamos a ver, en el fondo, en los sectores más vulnerables, cómo podemos colaborar en eso. Ayer tuvimos una muy buena conversación con distintos dirigentes del rubro del transporte. Hay varios temas en desarrollo hasta ahora. El presidente, de hecho, anda fuera del Palacio de la Gobierna de una actividad económica. En la tarde hay una reunión, Monse Andrés, que tiene que ver con justamente la seguridad en los establecimientos educacionales. Una reunión del ministro de las Express con la propia ministra de Educación, que podrían hacer el anuncio de algún envío de medidas al Congreso en esa materia. Está todavía también el foco puesto sobre el Ministerio de la Mujer y lo que abordábamos en primera instancia en este contacto, lo que tiene que ver con esta desvinculación de quien hasta el día de ayer era exdirectora de Cernamej y que fue desvinculada por parte del Ministerio, como explicaba ahí el presidente, debido a una serie de situaciones que ellos han ido encontrando en este proceso de auditorías internas, al menos en el caso de ese ministerio. Claro, porque recordemos que ella está en tratamiento de un cáncer y eso también es lo que le ha dado una connotación realmente especial a lo que ha sido esta desvinculación, ¿no es cierto? Y bueno, es parte de la polémica. Solo quería preguntarte una cosa, porque respecto a la expulsión de migrantes, hasta el momento no hay un anuncio distinto a lo que existe, ¿no es cierto? Recordemos que en Chile se puede expulsar administrativamente, que requiere una serie de pasos, y judicialmente cuando también se requiere una serie de condiciones. Esto es lo que existe mediante ley. ¿Podríamos esperar un anuncio de una nueva ley, de alguna medida por decreto que cambiara la forma de expulsión que rige actualmente en Chile? O restablecer relaciones con Venezuela también, que es importante. Monse, mira, por ahora no, la expulsión se haría por esta vía que ustedes señalaban, que es parte del plan inicial, y de hecho el presidente hoy día dice, si vamos a tener que gastar recursos en eso, se van a gastar y después vamos a ver cómo se recupera. Dijo que hay un proyecto de ley en el Congreso que es el que declara ilegal el ingreso irregular de migrantes a nuestro país. Decía ahí que por ahí también podría existir una vía para recuperar recursos que se gasten en las expulsiones. Y lo otro es lo que decía ahí Andrés, que tiene que ver con retomar relaciones diplomáticas con Venezuela, que es algo que se estaría intentando trabajar. Se sabe que no es algo que sea tampoco de fácil logro, que no es algo que se vaya a lograr de un día para otro, pero que evidentemente hay un trabajo en buscar cómo poder facilitar también la expulsión de personas en situación irregular en nuestro país. Ignacia Jiménez, desde el Palacio de la Moneda, con todo el reporte de esta entrevista dada esta mañana por el presidente Kast. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a la pausa comercial, faltan 13 minutos para las 2 de la tarde. 26 grados. 26 grados, agradables 26 grados en este momento en la capital. La máxima para hoy, 28. Mira, bien. Vamos a la pausa y volvemos. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con información policial. Un hombre asesinó a su pareja frente a su hija de 3 años tras una discusión en un departamento hasta la comuna de Las Condes. El agresor se entregó a carabineros y confesó el crimen. Fabián Collao con esta tragedia. Fabián. Es un hecho terrible lo que aconteció durante las últimas horas en el sector oriente de la región metropolitana.
Una pareja de 33 y 31 años respectivamente, junto a su hija de 3, oriundos de Calama, tenían que hacer trámites en Santiago. Por lo mismo, a través de la plataforma Airbnb, arrendaron un departamento que queda ubicado en la comuna de Las Condes, en la calle República de Egipto. Ya estaban al interior de este inmueble cuando la pareja comienza a discutir, pelea que va subiendo de tono, y es de ahí que de un minuto a otro el hombre saca un cuchillo y termina apuñalando a su pareja en el cuello. Todo esto en presencia, y lo observó la niña de 3 años que ambos tenían. Pues bien, luego de herirlas, el hombre va hasta un departamento de una vecina, le entrega a su hija y le dice que la cuide por favor debido a que había apuñalado a su mujer. O sea, reconoce el crimen y además dice que se va a quitar la vida. Deja a su hija junto a esta vecina, vuelve al departamento y es en ese minuto que cambia de parecer. De hecho, llama a Carabineros, según los antecedentes preliminares, no logra tomar contacto y luego llama a su jefe para reconocer el crimen. Y luego vuelve a este departamento donde estaba su hija y a esta vecina le dice que por favor llame a Carabineros para poder entregarse. Así es como la policía uniformada arribó al lugar. Tenía escasos signos vitales. De hecho, la mujer herida, los paramédicos trataron de salvarla, pero lamentablemente se confirmó su deceso previo a ser trasladada a un recinto asistencial. Por lo mismo, inmediatamente el hombre fue detenido por parte de Carabineros. Diversos peritajes se fueron instruidos por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en este caso que la Brigada de Homicidios Metropolitana estuviera a cargo de la investigación. Vamos a revisar declaraciones. Y bueno, fue a comprar, me devolví, me quedé sentada ahí afuera del edificio un rato y es cuando se acerca a mí y me pide si le puedo cuidar a su bebé, que había tenido 2, 3 años la niñita. Y yo le digo que sí se lo puedo cuidar, pero un rato, para no estar tanto rato ahí con ella. Y me dice que por favor se la cuide porque acaba de pelear con su esposa, la mató. Y se fue y me dejó con ella y habrán pasado unos 5 o 7 minutos. Y ahí es cuando me dice que mejor no, que llame a los pacos, que llame a alguien, que busque ayuda porque él se quería entregar. Carabineros rápidamente llegó al lugar, logrando la detención del agresor, quien al ser entrevistado reconoce que él es el que le propinó las lesiones con un arma blanca a la víctima, la que lamentablemente, producto de la gravedad de las lesiones, resultó fallecida. No hay antecedentes de violencia intrafamiliar, por nuestros antecedentes tampoco tiene antecedentes por ello. El imputado trata de comunicarse con Carabineros y no puede, y le pide ayuda a su jefe para que él se comunique con Seguridad Municipal o con Carabineros. Y finalmente él es el que logra contactarse con Seguridad Municipal y Seguridad Municipal llega al lugar y llega a Carabineros. Se están viendo todos los antecedentes. De hecho, la familia de la niña de 3 años que tuvo este impacto de ver cómo su padre asesinaba a su mamá, están llegando a Santiago provenientes desde Calama para tener sus cuidados y además tratar de recuperar ese shock evidente luego de lo observado, esta imagen brutal. Y en paralelo, el hombre va a ser puesto a disposición de la justicia, va a ser formalizado por este femicidio durante los próximos minutos en el Centro de Justicia en un nuevo caso y muy lamentable de violencia de género. Terrible caso en la comuna de Las Condes. Fabián Collao, buenas tardes. Bueno, todos sabemos que la comida chilena es rica. Hasta ahora que no. nuestra gastronomía, la verdad, es que no. al menos a nosotros nos encanta. Sí, es verdad. Y bueno, el mes de abril tiene hartas celebraciones de la comida chilena. El mes de la comida chilena. ¿Y quién se encargó justamente de adelantarnos todo lo que viene en abril? Volvió con hambre. El flacucho de Dani Linares. No sé cómo lo hace. Dani, ¿cómo te va? Ahí está. Sí, la verdad, una fecha para poner en el calendario, al 15 de abril, el Día de la Cocina Chilena, y aprovechar además todo el mes para poner en valor nuestra gastronomía. Aquí tenemos una amplia muestra de lo que puede aportar la cocina chilena y vamos a conversar con la Secretaria de Turismo al respecto, porque es una fecha y un mes además que llama a los turistas, pero también a nosotros mismos a preferir, a consumir nuestra propia comida, ¿no? Tal cual, yo creo que es un mes que nos apela a nuestro orgullo, es como un segundo 18 tal vez este mes. Es un segundo 18 porque apela a nuestro orgullo, a nuestros productos, a nuestra comida que está en las 16 regiones. Mira, aquí en esta mesa además puras cosas que uno ha comido toda la vida y que además las da por obvia, pero la verdad es que
cuando uno las come como que no sé, te palpita más fuerte. Claro, como que te palpita más fuerte el corazón. Mira, hasta la leche condensada, hecha manjada, la sopaipilla, las calzones rotos, espectacular. Así que sí, una invitación a aprovechar no solo el Día de la Cocina Chilena, que es el 15, sino también este mes de la cocina. También a cocinar en nuestras casas, hacer de la cocina chilena algo más habitual. La verdad es que nosotros tenemos muchos productos en mar, en tierra, en bosque, que se pueden poner en valor y que ya lo estamos poniendo en valor. Además, se junta este mes de la cocina chilena con algo muy importante y que tiene que hacernos sentir más orgullosos. A ver. Hemos sido nominados el mejor destino gastronómico en Sudamérica por los World Travelers Awards. Ya, un Oscar del turismo que hemos ganado, pero por paisaje, por destino turístico. Ahora por esto, ¿no? Por la relevancia de nuestra gastronomía y que puede ser un buen galardón para invitar también a más turistas. Efectivamente. Hoy día los turistas extranjeros, fíjate que el 60% más o menos de su gasto tiene que ver con elegir comida nacional, con comida típica, ¿ya? Entonces eso tenemos que seguir incrementándolo, porque al final, detrás de los números, hay toda una cadena de valor y virtuosa entre el turismo y la gastronomía. Vamos sumando experiencia. Ya tenemos el enoturismo con el tema de los vinos, ya estamos consolidados en turismo aventura. Entonces vamos sumando una nueva experiencia turística que hace que el turista extranjero y también el nacional se quede más tiempo en los destinos. Es una buena invitación, además puede generar un mayor movimiento de esta economía, que el turismo aporta harto a nuestro país, Secretaria. Por favor, escoja algo para cerrar este contacto con nosotros. ¿Qué es lo que va por lo dulce o por lo salado? Mira, ya partí con lo dulce, tengo que decir la previa, con un pan con huevo a la chilena, porque esto era desayuno, así que ahora me voy por un chilenito, un pequeño chilenito. Yo me voy por este entonces, con esto nos despedimos para relevar y poner en valor nuestra cocina, nuestra gastronomía el 15 de abril, pero todo el mes y ojalá todo el año también. Todo el año, hay que puro sentirse orgulloso de la gastronomía chilena y apostar también, porque hay muchos restaurantes que van a estar también en oferta en este mes, poniendo en valor nuestra comida. Salud, pues. Salud. ¿Cómo? Salud a toda hora, Dios mío. Con harta azúcar, Flor, súper rico. Gracias, Dani. Nos vamos a la pausa. Nos vamos ¿no? a la pausa. Les vamos a estar contando después de información del momento desde Calama. Vamos y volvemos. Ya volvemos con 24 horas al día. Ahora. Noticia del momento, ha quedado en prisión preventiva el estudiante de 18 años formalizado por apuñalar y matar a una inspectora de un establecimiento en Calama. Recordemos que 4 heridos en este momento y hay 2 heridos graves aún. Ivania Echavarría con los detalles. Ivania, adelante. Hola Monse, buenas tardes. Efectivamente retomamos el contacto para contarles que hace solo 2 minutos la magistrada aquí en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Calama accede a la petición del Ministerio Público de decretar prisión preventiva para este joven de 18 años acusado de este brutal ataque ocurrido en el interior de un instituto educacional aquí en la ciudad de Calama. 180 días para investigar. ¿Y por qué accede? Básicamente porque ella concuerda con que este sujeto es un peligro para la seguridad de la sociedad, es un peligro para la seguridad de las víctimas y además existe un peligro de fuga. ¿A qué me refiero con peligro de fuga? La jueza lo detalló. No se refiere a que el sujeto vaya, por ejemplo, a abandonar el país, sino a su intención de incluso poder terminar con su vida. Esto estaba detallado en este cuaderno que les comentábamos anteriormente, donde él tenía todo planificado, todo este ataque con lujo de detalle de cómo iba a ser, de los pros y los contras y qué podría pasar, por ejemplo, si él fuese detenido. Además, se determina que este sujeto quede en la cárcel de Antofagasta y se ordena a Gendarmería que tome resguardos, por ejemplo, para la integridad y seguridad del resto de la población penal, así como también para su propia integridad. Esto respondiendo a lo que yo decía también anteriormente, su propio deseo incluso de poder terminar con su vida. Lo que sí en este momento se está llevando una pequeña discusión básicamente de la Defensoría, que solicita que, por ejemplo, se suspenda este procedimiento, indica que ellos tienen un informe de inimputabilidad, pero por supuesto todo esto ya había sido conversado y es lo que está pasando en este momento al interior de la sala 12 del Juzgado de Garantía de la ciudad de Calama, pero yo lo decía, hace minutos la jueza confirma la prisión preventiva para este sujeto. Muy bien, Ivania, gracias por la información, buenas tardes.
tu bolsillo. Ya, vamos a hablar de economía, Monse, vamos a hablar nuevamente de alzas, lamentablemente, pero se pospusieron para julio. Ya. De las cuentas de la luz, a razón justamente del alza de las bencinas. No, así Claro. todos juntos, si no, iba a ser un marzo. Si ya marzo es el peor mes del año para muchas familias del país, imagínense cómo es con las bencinas, con las cuentas de la luz, y agregamos todo. A ver, se pospone para el mes de julio, pero aquí les vamos a contar cuánto van a subir las cuentas de luz, pero ojo, que a no todos los hogares. A algunos incluso les va a bajar la cuenta de la luz. Vamos con la primera estación que hemos preparado de acuerdo a un estudio de Energía para Todos y también de la Universidad de Santiago, expertos de ambas entidades. A ver, ¿cómo se origina esta alza? ¿Dónde está la razón? Es una deuda con las distribuidoras, que son las que le entregan la luz en su casa. Enel, CGE, todas las empresas que usted le paga la cuenta, esas son las distribuidoras. Recordemos que en la energía hay 3 etapas. La generación, como se crea de alguna manera la energía, la transmisión, que se transmite de esos puntos de generación hacia las grandes ciudades, y la distribución, que es la tercera patita, donde es buena parte de la cuenta de la distribución, justamente se entrega esa energía en su hogar. Esa es la última etapa. Ahí está la deuda, 920 millones de dólares, lo que les decíamos. Esta deuda debía al final pagarse, viene desde la pandemia, 6 años. En abril las cuentas iban a subir, pero a razón del tema de los combustibles, recién se va a pagar en el mes de julio con algunos intereses. Vamos con la siguiente estación, lo que usted quiere saber, cuánto va a subir la cuenta de la luz. Y aquí no existe la claridad respecto a cuánto lo va a subir en su casa, en su región. Depende la empresa que le entregue, incluso depende el medidor que tenga en su casa, depende de muchos factores, del cableado, depende de muchos factores para entender cuánto le podría subir la cuenta de la luz. A ver, de los 7,5 millones de hogares, más o menos que hay en nuestro país, que reciben energía, 4 millones, es decir, un poco más de la mitad, van a sufrir un alza del 5%, ¿ya? 1,5 millones entre 5 a 10%. Y poco más de 400.000 hogares, 430.000 hogares, entre 10 a 20%. Es decir, prácticamente 6 millones de los 7,5 millones van a sufrir alzas, pero en diferente magnitud. En gran medida, hasta un 5%, ¿ya? Eso recién en el mes de julio. Vamos con la siguiente estación. Hay algunos clientes que les va a caer la cuenta de la luz. ¿Por qué? Porque en vez que devolverle a las distribuidoras dinero, las distribuidoras tienen que compensar a estos clientes. Son 1,5 millones de hogares, no es poco. ¿Ah? Y van a hacer, no es que les van a devolver plata, tal como sucedió en otras ocasiones, sino que descuentos en sus boletas a fin de mes. En sencillo, en matemática simple, y lo vemos con la última gráfica, de cada 5 clientes, a 4 en julio, la cuenta de luz le va a subir, se van a ver alzas, y solamente 1, la cuenta de la luz, le va a caer. Es decir, va a tener descuentos en su cuenta de la luz a partir del mes de julio. ¿Qué dicen los expertos? ¿Cómo va a afectar en su región? ¿A qué se debe todo esto? Escuchemos a expertos justamente de esta mala noticia que por lo menos se pospone. Mala noticia para 4 de cada 5 hogares, buena noticia para 1 de cada 5 hogares en Chile. Ahí hay 2 escenarios que evaluar. Lo empezamos a pagar ahora, la brevedad en julio, con un impacto muy acotado en la tarifa, dado que el 2028 bajan harto las tarifas. Y el escenario 2 sería postergar la deuda hacia más adelante, no ajustando nada ahora del VAT, pero eso tiene como consecuencia que los intereses van a subir. Proyectamos un alza del 5% en cuenta final, producto de la actualización del precio de la electricidad en términos de energía. Entonces, se entiende que la autoridad no quiere sumar el 5 del precio de la energía con el 5 del pago de la reliquiación. Desde la Fundación Energía para Todos solicitamos vía transparencia a la Superintendencia de Electricidad y Combustible que se nos informara cuál es la deuda que los usuarios tienen con cada una de las distribuidoras y que esta además sea separada entre la deuda nominal y los intereses. Además, se solicitó que se informara cuánto es la deuda que las distribuidoras tienen también con los usuarios, puesto que, producto del congelamiento de tarifas, no todos los usuarios tienen una deuda con las distribuidoras. De esta manera, llegamos a que la deuda que los usuarios tienen con las distribuidoras no es de 800 millones de dólares, sino que de 920 millones de dólares, y de los cuales 173 millones de dólares corresponden a intereses. Por otro lado, existe un 20% de los usuarios, que corresponden a 1,5 millones de usuarios, que se les debe dinero. O sea que, producto del congelamiento de tarifas, estuvieron pagando más de lo que realmente costaba.
De esta manera, a este 1,5 millones de usuarios se le adeuda 85 millones de dólares. Pero además es importante recalcar que a quienes se les adeuda debiesen tener un descuento en la cuenta de la luz y no un alza como al otro 80% de los usuarios. Bueno, y a propósito entonces de cuentas de combustibles, se acerca el invierno, ya lo sabemos, y el consumo del gas aumenta para aquellos que ocupan, por ejemplo, para calefaccionar la casa. ¿Qué medidas se están tomando para mitigar eventualmente el impacto económico? Ignacio Atenas, adelante, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Continúan las noticias no tan positivas para el bolsillo a raíz, por cierto, de este conflicto internacional que ha llevado a que buena parte de los insumos, las materias primas, vayan al alza. En esta ocasión sería el gas licuado. Así lo dieron a conocer hace algunos días por parte de algunas empresas que se habla de un incremento en torno al 10% a contar de este jueves. Por lo tanto, es ahí donde ha estado la preocupación por parte de las distintas autoridades y, por supuesto, también de los consumidores. Pero se están buscando formas de amortiguar un poco este incremento y es ahí donde algunos municipios están con algunas opciones que tienen por objetivo ya sea vender el gas a un precio costo o más bien regalar distintos tickets para todos los vecinos que así lo necesiten, principalmente los mayores de 60 años, por ejemplo, en el caso de Renca, o también para las familias más vulnerables. De hecho, se sigue un poco el ejemplo que ocurre con Paine, que vende principalmente el gas a precio costo y lo que ha significado también un valor bastante más significativo. De hecho, también la Florida, que es quien ha estado articulando toda esta idea junto a los municipios de Macul, Coltauco, Paine, que les mencionaba, también en la comuna de Renca, que han formado parte de esta sociedad para tratar de abaratar los costos del precio del gas. Nos hablaban, nos dan ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurrió el año pasado, en donde el valor más alto que tenía en el caso del balón de 15 era de 32.150 pesos y la Municipalidad de la Florida podía conseguirlo a 15.892 pesos. Iniciativas que dieron a conocer durante esta jornada, están en un proceso todavía que termina a fines de abril, donde ya deberíamos comenzar a ver ya sea la entrega de ticket o la venta de estos gas, y justamente fue eso que nos mencionaron durante esta jornada y los invito a escuchar declaraciones. Este proceso está circunscrito a la adquisición de los tickets de gas en un proceso de licitación pública, por tanto no podemos saber los valores a los cuales van a llegar esas propuestas. Sí tenemos una proyección conforme a la experiencia en los años anteriores, y en cuanto al mecanismo de entrega, eso sí varía conforme a cada municipalidad. En el caso del municipio de La Florida, entregamos 200.000 tickets de manera gratuita, pero también hay otras comunas que tienen modalidades distintas. Igual que en La Florida, y es gratuito para todos los hogares donde hay, el único requisito es que haya alguna persona mayor de 60 años, y eso llega a 22.000 hogares de Renca. Una noticia que siempre es bien recibida, por supuesto, por los consumidores, sobre todo considerando que ya se vienen los días más fríos, por lo tanto se vuelve también más necesario la compra del gas, pero también nos decían, la ducha en algunos casos, cocinar, es necesario tener el gas. Conversamos con algunas personas que nos hablaron un poco la opinión que tienen respecto a estas medidas y también otras iniciativas que han estado surgiendo, por ejemplo, las recomendaciones que entregan algunos especialistas, que hay que aprovechar distintos convenios, en el caso de las cajas de Chile, que tienen descuentos bastante importantes. Los invito a escuchar declaraciones y esto nos dijeron. Excelente. Muy buena que los alcaldes se pongan con el pueblo. Sí, es buena, ayuda bastante. Todo lo que sea ayuda es importante. Maravilloso. Maravilloso porque todo tipo de ayuda sirve para la gente que le cuesta más. Las que ganan menos, las que se esfuerzan más. Las cajas de compensación tienen durante gran parte del año un descuento especial en el cilindro de gas licuado, que puede llegar hasta los 7.000 pesos. Recomendaciones entonces que pueden ser importantes al momento de gastar en la compra del gas, a esperar también lo que dieron a conocer estos municipios, en donde se habla de cerca de 500.000 tickets que van a estar otorgando a los vecinos de las distintas comunas. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Buenas tardes. Ya, apuntemos a Semana Santa, Monse, porque desde el gremio hotelero... ¿Verdad que esta semana es Semana Santa? Es Semana Santa, tú que eres una mujer muy religiosa. Así es. Oye, en la región de Coquimbo están preocupados ya que se han registrado cancelaciones en las reservas para este fin de Semana Santa. ¿A qué se debe? Se lo preguntamos a Stephanie Rojas desde la comuna, desde la región de Coquimbo. Stephanie. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, nos encontramos
en la región de Coquimbo, monitoreando lo que va a ser este fin de semana largo, donde ya está todo preparado para recibir a turistas. Pero lo hemos estado conversando durante los últimos días porque el alza de combustibles ha afectado en distintos rubros. Los vimos con el valor de las frutas, de las verduras, que sufrieron leves variaciones, y también en el caso de los pescados. Pero hoy nos enfocamos netamente en lo que tiene que ver con alojamientos, puesto que tanto cabañas como hoteles nos dicen que hay personas que han cancelado sus reservas producto de que, claro, por el trayecto que deben venir principalmente desde Santiago y desde también el sur de nuestro país, ya no lo van a hacer porque prefieren quedarse en lugares más cercanos y ahorrarse ese dinero. Nosotros pudimos conversar con parte de las personas que se dedican a este rubro para ver cómo están viviendo estas bajas en el caso de los turistas, y esto fue lo que nos dijeron. De un global de reservas han ocurrido ciertas cancelaciones. No es un número muy importante, pero sin duda ya no está afectando. Igual hay un plazo de anulación que todavía está vigente, pero esperamos que la gente llegue y esperamos que digamos, cumplan con sus reservas. Nosotros en este momento tenemos varias reservas ya canceladas respecto a lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional con respecto al tema de, sobre todo, la parte de lo que es la parte de los combustibles, que ha subido mucho, todo eso. Y bueno, ahí escuchábamos un poco la realidad de la región, pero quiero que me acompañen. Vamos a ingresar acá al restaurante La Veterana, porque nos van a mostrar un poco las opciones que tienen acá, porque si usted aún no se ha decidido a venir a la región de Coquimbo, bueno, acá les voy a mostrar algunas opciones gastronómicas que tienen. Me voy a cruzar acá mientras mostramos ahí en imágenes de Pedro García, y nos encontramos con Pancho Molina, que nos va a decir qué es lo que tenemos acá para sorprender a los visitantes este fin de semana largo. Tenemos una pequeña muestra de los platos que preparamos aquí. Por ejemplo, la reineta frita, que puede ser acompañada con papas fritas, se pelan, se fríen, o sea, papitas naturales. Un pastel de jaiba, por ejemplo, y la infaltable tacita de té remojado con canela, acompañado de una empanadita de camarón queso. Pancho, y cuéntame, ¿los precios pueden variar este fin de semana? Aquí no. Nosotros siempre hemos tratado de mantener los mismos precios, para que no nos afecte a nadie. La gente que quiera venir a disfrutar se va a encontrar con los mismos precios que hemos mantenido prácticamente hace 4 años, o un poquito más a lo mejor, pero vamos siempre con lo mismo. ¿Y los valores van desde? Desde los 4.100 pesos una empanada hasta los 15.009, por ejemplo, una reineta, un filete, como se puede ver, acompañado de arroz, chilena, surtida o las mismas papas fritas, como les contaba recién, además de un pastel de jaiba, un chupe de marisco, una paella marina, caldillo de congrio. Hay un sinfín de variedades. Muchas gracias. Bueno, de esta manera nos despedimos y los dejamos a todos invitados a disfrutar este fin de semana en la región de Coquimbo, porque decíamos, ya está todo preparado para recibirlo, solo falta que se decida y venga a disfrutar, por supuesto, estos días de descanso. Muy buenas tardes. Hoy a esta hora eso no se hace. Ya, no, buenas tardes. a nosotros hay es que verdad, la tripa aquí, así está es. alegando. Vamos con el deporte mejor. No, solo No, aquí. no, Mañana, solo aquí. eso. Solo aquí. Que les vaya muy bien, buenas tardes. En la fiera. Chao, que les vaya bien. Chao, nos vemos.